amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comisión de Derechos Colectivos aprobó informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Comunicación. Comisión de los Derechos de los Trabajadores aprobó informe para primer debate de las reformas a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional. Listo informe para primer debate de las reformas al COTAD. La liquidación de cooperativas fue el tema de discusión al interior de la Comisión del Régimen Económico en el marco del tratamiento de las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. Esta mesa legislativa escuchó de varios sectores vinculados a la temática, quienes mostraron su desacuerdo con la creación de un fideicomiso. La Comisión del Régimen Económico continúa con el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero que trata sobre la liquidación de cooperativas. Facilitar el proceso de liquidación con el fin de garantizar a los depositantes de las cooperativas que en caso de que tenga problemas la cooperativa, todos sus depósitos les serán reintegrados. Sin embargo, una de las cosas principales que tiene la reforma es la formación de un fideicomiso al cual pasarían todas las acreencias y todas las deudas que tenga las cooperativas. En este sentido, recibió varias observaciones. Luis Velasco, gerente general del Seguro de Depósitos de Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, manifestó su desacuerdo con la propuesta, pues aseguró que no resuelve la problemática de la liquidación de cooperativas. La propuesta no resuelve la problemática de la liquidación de entidades, sino que traslada la responsabilidad del liquidador al fideicomiso. Pensamos que debemos hacer mucho mejor análisis acerca de qué es lo que necesita un liquidador para poder ser mucho más efectivo y poder realizar esos bienes, llevar esos activos rápidamente a la liquidez y poder cancelar a los depositantes. Asimismo, la mesa legislativa escuchó las observaciones de Patricio Abad y Francisco Garcés de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, quienes también se mostraron en contra de la propuesta de reformas. Ellos recomendaron fortalecer la capacidad de gestión de los liquidadores. Tenemos personas, sí, que están en la cárcel, pero no han pagado 35 millones de dólares de hueco. ¿En dónde está? ¿Dónde están las investigaciones que permiten garantizar esa verdadera recuperación? Un fideicomiso, ¿qué va a hacer? No es la solución como lo demostramos. Lo que se está haciendo es jugando con la esperanza de las personas. Aquí lo que se está diciendo es a la gente, vamos a pasar a un fideicomiso que te va a pagar. Y no es cierto que el fideicomiso va a pagar. Con estas observaciones, la mesa legislativa culminó el ciclo de comparecencias y prevé tener listo el informe para primer debate la próxima semana. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Con 9 votos afirmativos, la Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el informe para primer debate del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. El documento deberá pasar a discusión al Pleno de la Asamblea. Luego de 8 años de vigencia del COTAD, la Comisión de Gobiernos Autónomos dio paso al informe para primer debate de un proyecto de reformas al Código. La propuesta agrupa alrededor de 7 iniciativas que fueron analizadas al interior de la mesa legislativa. Entre los temas que fueron incorporados está el artículo 238, que permite a los gobiernos autónomos descentralizados gozar de autonomía política, administrativa y financiera. Montgomery Sánchez, titular de la comisión, explica detalles. Al fortalecimiento de la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, que lamentablemente, digamos, anteriormente se le había restringido cierta autonomía. La mesa legislativa además consideró necesario aclarar en el documento las competencias de los distintos niveles de gobierno, como las de tránsito. Según el legislador Sánchez, se trabajó en conjunto con la comisión ocasional que trata esta temática. Pero tenemos que estar claros que hay municipios pequeños, medianos, que muchas veces no lo pueden implementar debidamente. Y para esto se da la oportunidad, por ejemplo, que lo pueden hacer en mancomunidades. También se analizó el tema de vialidad. Según el legislador Rubén Bustamante, los gobiernos autónomos no han podido asumir esta competencia por falta de recursos. Para que sea el gobierno nacional quien se encargue de hacer las vías, que continúe con la red estatal, pero que se encargue también de las vías interprovinciales, de las vías intercantonales, y que los gobiernos provinciales puedan avanzar desde el cantón hacia las parroquias y de las parroquias hacia los barrios.
En cambio, para el asambleísta Javier Cadena aún quedan cabos sueltos que deberán ser analizados en el Pleno. Se queja el sector rural de que hay muchas competencias, se ponen a hacer obras en el sector urbano y el sector rural queda desprotegido. A más de las competencias, se plantea estructurar un plan que permita que las autoridades al frente de los gobiernos autónomos den seguimiento a la planificación, sin depender del gobierno de turno. Ya tienen en su plan de desarrollo, en su plan de ordenamiento territorial, tienen que ya ponerse el plan hacia 25 años. En el informe también se incluye la eliminación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Con 8 votos afirmativos, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional que busca restituir pensiones. De manera unánime, los integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores aprobaron el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, cuyo objetivo es restituir el derecho a la pensión de invalidez, vejez y muerte que percibía el grupo de pensionistas de la ex caja policial e integrantes del servicio pasivo. Fundamentalmente que es para devolver el derecho de las pensionistas, de las mujeres pensionistas, hijas de los policías y militares, ¿verdad? El proyecto de iniciativa del asambleísta René Yandún busca restituir los derechos de los pensionistas y cumplir con la Constitución y los instrumentos internacionales. Justamente para que se tomen en cuenta a las mujeres y a los hijos de aquellos policías que por circunstancias de la vida se alejan del paraíso terrenal, entonces luego pierden ellos su pensión vitalicia. Entonces lo que se buscaba es que el ISPOL, a través de esta reforma a la ley, puedan seguirle entregando. El documento deberá estar remitido a la presidenta de la Asamblea para que en lo posterior lo incorpore a una sesión plenaria para su debate. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Relaciones Internacionales continúa con el tratamiento de las reformas a la Ley de Movilidad Humana. En este sentido, organismos internacionales consideran que el fenómeno de desplazamiento masivo debe incorporarse en la legislación nacional. La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales continuó el tratamiento de los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la Organización Internacional para las Migraciones en Ecuador y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, plantearon que los desplazamientos masivos se tomen en cuenta en la normativa. Manuel Olf, de la Organización Internacional de Migraciones, destacó que la Ley de Movilidad Humana de Ecuador es un instrumento de avanzada. Pasa a 3 objetivos: de garantizar el bienestar de migrantes, tratar las dimensiones de crisis migratorias y promover una migración segura, ordenada y en dignidad. Este tema cobró mayor fuerza con la aprobación del Pacto Mundial de las Migraciones entre los Estados miembros de las Naciones Unidas. Los roles y responsabilidades entre el nivel nacional y local. Ahí también se habla sobre la corresponsabilidad del gobierno nacional y local en la atención e inclusión social y económica de las personas migrantes o personas en situación de movilidad humana. María Clara Martín, de ACNUR, resaltó que gracias a la Ley de Movilidad Humana se permitió la entrega de cédulas de identidad a más de 5.000 refugiados. El ACNUR ya ha destacado en muchas ocasiones los avances de la ley, así que no los voy a repetir ahora. Solo quisiera destacar el hecho de que gracias a la ley se ha permitido desde finales del año pasado entregarle cédulas de identidad a más de 5.000 refugiados reconocidos. Sugirió ampliar el plazo para las solicitudes de asilo, definir protocolos específicos de protección a la niñez y marcar las diferencias de la trata y tráfico ilícito de personas que generan explotación sexual y laboral. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión de Biodiversidad continúa receptando observaciones en el marco del tratamiento de las reformas a la Ley de Minería. Las concesiones y la minería ilegal fueron los temas de debate en esta sesión. La minería metálica constituye la actividad de extracción para obtener un metal determinado. El desarrollo de la minería nacional se ha basado históricamente en la producción de minerales metálicos, especialmente de cobre, hierro, plomo, zinc, oro y plata. Como resultado de esta abundancia, la minería ha sido desde siempre la principal actividad productiva del país.
Con este antecedente, la Comisión de Biodiversidad conoció desde la academia y de varios sectores su propuesta de que se mantenga la minería metálica en el Ecuador. Así lo expuso Fernando Carrión, representante de un grupo minero. Ven ejemplos de lo que es la minería industrial, ven procesos, ven tecnología, ven inteligencia aplicada, ven la modernidad en la maquinaria. En ese sentido, desde la comisión dijeron que se analizará la propuesta, pues el tema va mucho más allá a criterio del legislador Esteban Bernal, como por ejemplo las licencias ambientales. La falta de control de la minería artesanal ha dejado serias secuelas en el ambiente, dijo. Es inapropiado la explotación minera por la protección de las fuentes de agua. La minería artesanal que puede en algún momento generar un daño en esta zona tiene que ser controlada. El control y seguimiento a las empresas mineras, en cambio, fue propuesta del asambleísta Juan Pablo Belín, pues cree que la actividad minera desde hace tiempo ha sido invisibilizada en el Ecuador. Hay un seguimiento sumamente serio que se tiene que hacer por parte del Ministerio del Ambiente, hay ARCOM que también tiene que hacer su parte del trabajo, decomisando a veces equipos de minería ilegal. En los próximos días, la mesa legislativa prevé convocar a más actores sociales en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la ley de minería. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Educación continúa con el análisis de las reformas al proyecto de ley de educación intercultural bilingüe. En esta ocasión recibió observaciones de la UNESCO y de UNICEF. El objetivo es crear un mecanismo de protección a niñas, niños y adolescentes. De ahí que la Comisión de Educación, conjuntamente con UNICEF y UNESCO, analizan el proyecto de reformas a la ley de educación intercultural bilingüe. Y tenemos que articularlo de tal forma que no se contraponga con lo que está haciendo el Código de la Niñez, que es la norma que va a desarrollar el sistema de protección de derechos. Entonces, por lo tanto, queremos dejarle habilitado a la LOEI. María Brown es la oficial de UNESCO en materia de educación en Ecuador. Sostiene que dentro de la ley de educación se debe incorporar un capítulo entero en materia de protección a menores. Es consolidar una norma que favorezca más al derecho, a este derecho a la protección y el derecho al respeto de los derechos de todas las personas dentro del sistema educativo, porque hay que también entender que no estamos partiendo de cero. Se ha hecho grandes avances en la garantía de estos derechos y lo que estamos buscando es ver cómo estos mecanismos que ya han sido implementados durante algunos años y se han podido evaluar de alguna manera pueden ser mejorados. Tras las observaciones planteadas, la Comisión de Educación empezará con la redacción del informe para primer debate de las reformas a la Ley de Educación Intercultural. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión del Derecho a la Salud analiza un proyecto de ley para rehabilitar a las personas con adicciones. Esta iniciativa es del asambleísta Mayra Montaño. La mesa legislativa prevé incluir esta propuesta dentro del Código de la Salud. La Comisión del Derecho a la Salud conoció el proyecto de ley orgánica para la prevención de la adicción de las drogas y rehabilitación social de las personas adictas. La iniciativa es del asambleísta Mayra Montaño y busca desarrollar programas de tratamiento y rehabilitación a los consumidores. Creo que el pedido de la asambleísta va a ser que podamos tomar en cuenta este proyecto para que sea incluido en el Código de la Salud. Hay que analizarlo, le he dicho a mi equipo que hagan un análisis profundo de esta propuesta para ver la posibilidad, dependiendo qué es lo que presente. Plantea además que el Ministerio de Educación tenga la obligación de incluir en el pensum académico de las instituciones de educación general básica y bachillerato una materia orientada a la prevención del consumo de drogas. Ya se aprobó aquí en la Asamblea Nacional y es la Autoridad Sanitaria Nacional, primero la que tiene que evaluar a nivel nacional los centros que hay de rehabilitación y en segundo lugar es una política de Estado el garantizar la existencia de estos centros de rehabilitación para que den el respectivo tratamiento a estos pacientes. Por su parte, el asambleísta Ángel Sinmalesa explicó que el Estado debe asumir la responsabilidad en el seguimiento y tratamiento de las adicciones. Habría que revisarlo de manera muy sucinta a fin de ver en qué instancia empatamos allí. No se descarta que la propuesta sea incluida en el proyecto de Código de la Salud. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa.
La asambleísta Vilma Andrade acudió a la Comisión de Justicia para argumentar su proyecto de ley de protección al informante cívico. La legisladora Vilma Andrade expuso ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado los fundamentos de su proyecto de ley de protección de los denunciantes e informantes de actos de corrupción, denominado también informante cívico. Es el Consejo de Participación el que habilita la denuncia. Y esto ya no es una norma que se nos ocurre y que la vamos a experimentar. Ya ha dado muy buenos resultados en otros países porque hay cientos de corruptos, pero hay miles de testigos. Argumentó que su propuesta establece medidas para precautelar seguridad e integridad del denunciante. Pero, por ejemplo, en el caso inclusive de ser un empleado privado el que denuncie, se le permite que tenga total protección, estabilidad laboral, que le permita igual a través del Ministerio de Relaciones Laborales que no exista pues un cambio o quizás un despido por esta causa. Recordó que por mandato legal, todo ciudadano que conozca hechos ilícitos está en la obligación de denunciarlos. No podemos dejar, y eso decía al inicio, dejar abierto a cualquier persona que puede inclusive hacerlo por hacer daño a otra, puede presentar denuncias falsas. Vilma Andrade aseguró que la figura del informante cívico ya está vigente en otros países. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. Bien, seguimos con más de Construyendo Leyes y les contamos que esta semana la Comisión de los Derechos Colectivos aprobó el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Comunicación. Para ampliar la información ya me acompaña la asambleísta Marcela Holguín, vicepresidenta de esta mesa legislativa. Asambleísta, gracias por la entrevista. Un informe que se aprobó con varias modificaciones de último momento y que precisamente usted como comunicadora, vicepresidenta de esta comisión y dos colegas de su bancada votaron en contra. ¿Qué contiene este documento? Lorena, gracias por la entrevista y un saludo a todos quienes nos ven a través de la televisión legislativa. Efectivamente, aprobamos ya el lunes de esta semana el informe para el segundo debate y someterlo ya al Pleno de la Asamblea Nacional para su aprobación final. Tú lo has dicho, hay algunos cambios que surtieron de último minuto, pero creo que lo importante de destacar aquí es la preocupación que no solamente yo, sino también mis dos compañeros de la bancada de la Revolución Ciudadana tenemos en torno a las reformas que se han dado a la Ley Orgánica de Comunicación. Creemos que esta realmente lo que ha hecho es provocar un vaciamiento de contenidos en la Ley de Comunicación. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de vaciamiento de contenidos? No constan dentro de las reformas ningún tipo de medida administrativa. No estoy diciendo pecuniaria, no estoy diciendo sanciones económicas, medidas administrativas que sirvan de puente precisamente para evitar la judicialización de la comunicación como está sucediendo ahora en las reformas. Si es que antes había personas que creían que las sanciones económicas eran excesivas en la ley actual, ese era un extremo de la ley. Nos estamos yendo al otro extremo, que es precisamente judicializar la comunicación sin que hayan medidas intermedias, alternativas, para que una persona que sienta vulnerados sus derechos tenga la posibilidad de precisamente exigir esos derechos a través de medidas conciliatorias, por ejemplo, a través de una defensoría de audiencias que ya se ha eliminado dentro de la ley, medidas como por ejemplo la capacitación, incluso las disculpas públicas y no el llevar derecho a la todo, réplica exactamente, y no llevar todo al ámbito de la judicialización, que es muy preocupante. Y uno de los aspectos también que se incorporó a último momento es esta revisión de las sanciones pecuniarias de la Supercom, que deberá ser revisada por la misma Supercom. Así es, bueno, ese fue uno de los puntos últimos que se discutió. Lo que se ha hecho es un poco ver esa posibilidad de que todas estas sanciones, las que permita la ley, porque hay algunas que ya no podrán ser revisadas porque en definitiva ya se ha caducado el tiempo, ya se ha pagado la multa, bueno, ya no será retroactivo. Así. Pero las que se puedan ser revisadas, a mí realmente me parece que esta medida lo que hace es precautelar a las decisiones adoptadas
por los trabajadores, en este caso de la Supercom, trabajadores de un nivel medio, por ejemplo, que debieron hacerse cargo de imponer este tipo de multas a los medios de comunicación. Tú sabes que puede haber un derecho a la repetición y en este sentido yo creo que es importante que sí se puedan revisar estas multas para sobreproteger un poco el derecho de los trabajadores de la Supercom y que no se vean expuestos a una situación así. ¿Qué dice este proyecto de ley? ¿Quién cumplirá o cómo se llevará a cabo el papel que cumplía la superintendencia? En ese sentido, bueno, hay que decir que la propuesta que se hizo desde el lado de la bancada de la Revolución Ciudadana es que todas estas atribuciones de la Supercom pasen al Cordicom. ¿Por qué? Porque ya hay una institucionalidad en ese sentido. Son 5 años que el Cordicom ha venido funcionando, que sabe y conoce de temas de comunicación. Lo ideal habría sido eso, que todas las atribuciones de todas lo que está estipulado en la ley para la Supercom pase al Cordicom. En este sentido, lo que se ha hecho es pasar ciertas atribuciones al Cordicom, otras a la Defensoría del Pueblo, pero tomando en cuenta también que este es un aspecto preocupante, porque la misma Defensora del Pueblo encargada, en más de una ocasión, incluso dentro de nuestra comisión, nos dijo que no hay atribuciones ni potestades dentro de la ley que le permitan tener este tipo de atribuciones que nosotros en la reforma le estamos dando. Es decir, ¿no habría una especialización en la Defensoría? ¿No podrían tratar estos temas? Y además, no solamente eso, sino que sería una especie de vulneración de derechos para otro tipo de derechos que tiene la Defensoría del Pueblo que hacerse cargo. Entonces, creemos que no es la función de la Defensoría del Pueblo y en este sentido, lo prioritario, lo óptimo hubiera sido que pase en el Cordicom. Otro de los puntos que se defendió en este debate y que generó también muchas críticas fue la defensa a la profesionalización de los comunicadores. Esto se mantiene en la ley. ¿Qué pasa también con los medios comunitarios? Bueno, el artículo 42 se mantiene, la profesionalización es un hecho, esto está ya contemplado en la ley actual de comunicación. Y esto lo que hace, y no creería que nadie debería oponerse a aquello, es también permitir no solamente que los medios mejoren sus contenidos a través de personas formadas, profesionales, para ejercer el trabajo periodístico y el trabajo de la comunicación, que es un trabajo realmente, digamos que de mucha responsabilidad, sino que también es garantizar el derecho al estudio de todas estas personas, el derecho a ejercer el trabajo en condiciones dignas y a que no se dé una precarización laboral. Ahí solamente hay excepciones para quienes realizan artículos de opinión. Se hace una diferenciación entre opinión e información, que creemos que es importante, y también la diferenciación en los medios comunitarios. ¿Qué pasará entonces en los medios comunitarios? Ellos, los periodistas más bien, que trabajen en medios comunitarios, ¿tendrán un tiempo para sacar su título? Bueno, se hace esa excepción porque la característica y la naturaleza de los medios comunitarios es muy distinta, pero eso no quiere decir que las personas que trabajen en medios comunitarios no puedan profesionalizarse. De hecho, eso ya existe en la propia ley actual y desde el 2014 el SECAP es quien emite los certificados de profesionalización. Ya, otra cosa que se incorporó también en este documento es que los medios de comunicación ya van a poder publicitar bebidas de moderación que tengan hasta 5 grados de alcohol. Bueno, esa excepción se ha hecho en la ley. Creo que era pertinente al menos especificar en qué consiste una bebida de moderación para que no existan malas interpretaciones posteriores. Se ha determinado que una bebida de moderación es aquella que tiene hasta 5 grados de alcohol. Este documento deberá pasar al Pleno de la Asamblea. Se ha dicho que ya la próxima semana estará en el debate. ¿Cuál es la expectativa de esto? Bueno, yo creería que siempre hay la posibilidad hasta el último momento de defender aquellos aspectos que nosotros en el interior de la comisión hemos defendido, como el hecho de que no se pase a una judicialización de la comunicación, de que se den más derechos y garantías a los ciudadanos, a los trabajadores de la comunicación, incluso a los medios de comunicación también. Así que vamos a defender eso, vamos a defender las medidas de conciliación, la Defensoría de Audiencias, estar expectantes de lo que ocurra y ojalá tengamos toda la buena voluntad y la predisposición precisamente para que esto
se dé en favor de garantizar y democratizar la comunicación en el país. Muchísimas gracias a la asambleísta Marcela Holguín, vicepresidenta de la Comisión de los Derechos Colectivos. Ya nos ha explicado cuáles son los detalles y los aspectos que fueron incluidos en el informe para segundo debate, que la próxima semana será debatido en última instancia en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. La explotación sexual, comercial y el fortalecimiento de la familia fueron los ejes analizados en la Comisión Ocasional de la Niñez. Esta mesa legislativa recibió observaciones de cara a las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. La explotación sexual comercial fue uno de los temas tratados por Sara Oviedo de la Fundación Kitu Raimi ante la Comisión Ocasional que trata los temas de la niñez. Allí explicó que en el Ecuador los casos de niñas prepago se han incrementado, siendo las redes sociales el principal medio para contratar estos servicios. La modalidad prepago es una de las modalidades que más crecen en este momento en el país, y el problema es que es una modalidad que es súper difícil controlar. ¿Tú cómo controlas que una niña recibe un mensaje y va a un sitio? Según explicó Oviedo, la base para erradicar estos problemas es desde el hogar. Dijo que mucho se habla de leyes para jóvenes, adultos mayores, mujeres, pero no hay una política específica enfocada para las familias. Y cuando en la realidad nos evidenciamos que la mayoría de problemas que, por ejemplo, adolecen los adolescentes, sobre todo el tema de la droga, el tema del bullying, el tema del embarazo adolescente, etcétera, etcétera, etcétera. Casi siempre la causa está en la familia. La titular de la Comisión, Encarnación Ducci, enfatizó que las reformas al Código de la Niñez debe abordar integralmente la problemática que enfrentan niños y jóvenes. Entre los insumos ya constaría el informe ANPETRA. El informe de la Comisión ANPETRA es el principal insumo para primeramente realizar la fiscalización y sobre todo para establecer procedimientos y que no se quede en la impunidad, sobre todo las situaciones de violación sexual contra niños, niñas y adolescentes. La Comisión Ocasional de Niñez al momento analiza el primero de los 4 libros del Código de la Niñez. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.